sonido. Señora secretaria, muy buenas tardes. Honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública, muy buenas tardes. Al honorable concejal Juan Gabriel Camacho, que nos acompaña, y a las personas que se encuentran en las barras y que nos siguen en la transmisión. Señora Marinés, y honorables concejales, siendo las 4:43 de la tarde de hoy, martes 9 de septiembre, damos inicio a la sesión de Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Es tan amable, señora secretaria, llamamos a lista. Buenas tardes, honorable concejal Germán David Chiribi González. Buenas tardes, David Chiribi presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Buenas tardes para todos. Omar González del Partido de la U presente. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Con las buenas tardes para los honorables concejales que están en el momento en el recinto. A la señora María Inés, buenas tardes. John Jairo Molina Chiribi presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Verificado el quórum, señora María Inés, damos lectura al orden del día, ¿es tan amable? Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, continuación de presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 007 de 2025, por el cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Boyacá. Concejal ponente Germán David Chiribi González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Apreciados honorables de la comisión, se pone a disposición el orden del día. Se abre la discusión. Al no haber intervenciones, señora secretaria, se cierra la discusión y damos llamado a lista para la aprobación. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el orden del día. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobado el orden del día. Señora secretaria, continuamos. Tercero, continuación de la presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 007 de 2025, por el cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Boyacá. Concejal ponente Germán David Chiribi González. Gracias, señora Marinés. Honorables concejales de la comisión, el día de ayer cerramos la exposición de la ponencia del honorable concejal David y abrimos el debate para este proyecto de acuerdo. Para colocar en contexto de pronto a las personas, la comisión hizo alguna serie de interrogantes hacia la administración y también se quedó para hacer unas proposiciones que fueron propuestas por el ponente para irlas sometiendo y que la administración las avale e ir avanzando en la discusión de este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el honorable concejal David Chiribi. No sé, la administración no se ha hecho presente, señora secretaria. ¿Algún comunicado o algo? No, señor. Concejal David, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo creo, presidente, que lo primero, antes de estar, concejal, buenas tardes. Antes de entrar en discusión de lo que es el articulado propiamente, me gustaría hacer una claridad, y es que ayer hablamos de 7 cambios del proyecto de acuerdo, pero en realidad deberíamos sumarle 5 más que están dentro del texto que se radicó para entrar a primer debate, pero no los expuse ayer dentro de la ponencia. ¿Cuáles son esos cambios? Y con esto terminaría la presentación de la ponencia, presidente, para si usted lo considera y la comisión lo considera, podamos votar la proposición y entremos a la discusión del articulado propiamente dicho. Entonces, uno de esos cambios
consistió en incorporar dentro del texto del articulado la parte inicial del proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Inmediatamente después de la parte donde dice acuerda, decía adóptese como estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y de sus entidades descentralizadas el contenido de las siguientes disposiciones, pero eso no estaba dentro de ningún artículo, sino estaba suelto dentro del texto. Entonces, si la administración quiere que eso se conserve, que yo creo que es una situación que no le da sustancia al tema, pues hay que meterlo dentro de un artículo. Entonces, ese sería un artículo nuevo, quedaría como el artículo primero. Los otros artículos son un grupo de artículos nuevos que estaban inmediatamente después del artículo 118. Secretaria, buenas tardes. Estoy hablando de artículos que yo no manifesté ayer que eran nuevos, pero que estaban dentro del texto que entró a primer debate. Entonces eran 3 artículos con esas características que estaban dentro del capítulo modificaciones al presupuesto. Esos artículos son primero una definición de lo que es la modificación presupuestal, lo segundo una aclaración sobre el trámite de las modificaciones del presupuesto, de la autorización para el trámite de modificaciones al presupuesto, y el tercero es ya propiamente sobre las adiciones presupuestales. Entonces voy a leer el primero de los artículos nuevos. Son modificaciones al presupuesto, las adiciones, traslados y las reducciones presupuestales que afectan los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Las adiciones se presentan por la necesidad de realizar ajustes a la programación inicial derivados de factores internos o externos no contemplados al momento de realizar la programación. Las modificaciones deben obedecer a una adecuada planeación presupuestal y no deben ser utilizadas para suplir deficiencias en dicha materia. El otro, autorizaciones para el trámite de modificaciones. Las modificaciones del presupuesto que afecten los techos o los montos totales aprobados por la corporación para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, hasta el nivel de desagregación aprobado en el presupuesto general de la vigencia, requieren ser tramitadas ante la corporación. Para efectos de traslados que no requieran aprobación por parte de la corporación, estas deberán contar con la autorización del alcalde municipal, la Secretaría de Hacienda, ICE y Presupuesto y los secretarios encargados de las metas afectadas y el visto bueno del CONFIS. Eso para traslados. Las reducciones y los aplazamientos están reglamentados en el decreto 111 y está facultado desde la cabeza del sector Hacienda para realizar esas reducciones, y por eso aquí no se están nombrando. Y el otro artículo nuevo dice: cuando la ejecución del presupuesto general del municipio se haga cuando durante la ejecución del presupuesto general del municipio se haga indispensable aumentar el monto de las apropiaciones iniciales para complementar las consideradas insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios o apropiaciones autorizados por la ley, se pueden adicionar créditos o abrir créditos adicionales por iniciativa del alcalde y mediante acuerdo municipal, siempre que los programas, subprogramas y proyectos se encuentren previstos en el plan de desarrollo del municipio vigente. Los proyectos de acuerdo sobre adiciones presupuestales deben contar con la certificación de existencia de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Presupuesto del municipio. Parágrafo. La disponibilidad de los recursos para la realización de traslados presupuestales debe ser certificada por la Secretaría de Hacienda y Presupuesto, quien debe confirmar la existencia libre y suficiente de los recursos que se pretenden trasladar. Aquí el parágrafo está hablando de traslados. Entonces, esos eran los artículos nuevos que venían dentro de la ponencia y que no fueron explicados. En total serían entonces 11 modificaciones, presidente. Y
Bueno, ya. Para la discusión traje dos modificaciones adicionales. Honorable concejal, mire, yo creo que para darle como agilidad al proyecto, el día de ayer su merced presentó la ponencia, o sea, la exposición de la ponencia y presentó 7 cambios. Tratemos esos. Cuando ya se vota la proposición, en el articulado tratamos los otros, si le parece a usted bien, y los tratamos de una vez y vamos aprobando proposición por proposición para poder avanzar. Entonces yo le pediría primero, antes de ir tratando los cambios solicitados, preguntarle a nuestra secretaria de Hacienda si trajo de pronto resueltas algunas inquietudes que tuvimos el día de ayer para que por favor nos vaya dando la explicación, y también si tiene las facultades para aceptar o no los cambios que van a ser sugeridos en este momento por los honorables concejales para ir avanzando. Entonces, señora secretaria de Hacienda, le doy el uso de la palabra. Su merced tomó ayer atenta nota de las preguntas que se hizo y sobre el tema de las facultades, si las tiene para ir tratando este tema. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Cordial saludo. Buenas tardes, cordial saludo, honorables concejales de la Comisión de Presupuesto, los demás honorables concejales que nos acompañan en la tarde de hoy, señora secretaria del Consejo Municipal. Sí, yo tomé nota de algunos de los artículos que teníamos incógnita en el día anterior, en la sesión anterior, perdón. En el artículo 84 habla de la presentación del proyecto de acuerdo. Se tenía la inquietud que decía: el alcalde someterá el proyecto de acuerdo general del municipio a consideración del Consejo Municipal por intermedio de la Secretaría de Hacienda dentro de los 5 primeros días hábiles del último periodo de sesiones ordinarias, y deberá contener el proyecto de rentas, los recursos de capital y los gastos y disposiciones generales. Junto con el proyecto de acuerdo proyecto de presupuesto general del municipio, el alcalde enviará al Consejo la exposición de motivos donde incluirá todos los aspectos y metas a conseguir con el presupuesto que se presenta y su consistencia en el plan de desarrollo y marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones, un informe sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal a junio 30 de la vigencia, y un anexo informativo con la discriminación de los conceptos de ingreso y los objetivos del gasto. Luego formará parte del decreto de liquidación identificado por sector y por fuente. Bueno, este artículo se tomó había la inquietud que porque los 5 días, los 5 primeros días de las sesiones ordinarias. Ese artículo se tomó del decreto 111, artículo 51, que habla de que se debe presentar los 5 días, la primera semana del mes de sesiones ordinarias. Entonces, por ello se tomó que fueran 5 días. Termino y después. En cuanto al artículo 86, trámite del proyecto ante el Consejo. Entonces, allá estábamos, bueno, lo leo, dice: la aprobación del proyecto de acuerdo del presupuesto general del municipio se hará en 2 debates para realizar en 2 distintos días. Primero, la comisión de presupuesto, con un intervalo de 3 días, deberá pasar a plenaria, deberá ser aprobado en el segundo debate antes de la medianoche del último día del periodo de sesiones ordinarias, sin incluir la prórroga. La comisión de presupuesto estudiará y dará el primer debate y el proyecto de presupuesto general del municipio. El proyecto de acuerdo de presupuesto general del municipio se someterá a consideración de la plenaria de la corporación dentro de los 3 días siguientes a su aprobación en la comisión de presupuesto. Parágrafo. El proyecto de acuerdo que el alcalde presente como presupuesto complementario y de recursos adicionales tendrá prelación sobre cualquier otra iniciativa en los debates de comisión. Sin embargo, el presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiese perfeccionado el proyecto de acuerdo referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar en curso en el periodo siguiente.
Bueno, respecto a en este caso, se sugiere el cambio donde dice la aprobación del presupuesto, bueno, después donde dice el intervalo de 3 días se someterá a consideración de la plenaria de la corporación para segundo debate. Ahí decía se aprobará. Deberá ser aprobado. Sí, deberá ser aprobado. Entonces, se sugiere que sí se pueda cambiar por se someterá a consideración de la plenaria de la corporación para segundo debate. Y luego dice, la corporación aprobará el acuerdo de presupuesto general del municipio antes de la medianoche del último periodo de sesiones ordinarias sin incluir la prórroga. ¿Por qué? Porque así viene el decreto 111. Dice, bueno, el proyecto de acuerdo del alcalde presente, que el alcalde presente como presupuesto complementario de recursos adicionales tendrá prelación sobre cualquier otra iniciativa. Y bueno, en este caso, eso está contenido en el artículo 59 del decreto 111, que habla si no se llegase a expedir el presupuesto o no llegase a ser aprobado, entonces pediría el presupuesto que se presentó con las modificaciones que lleven hasta el momento, que era lo que explicaba yo ayer el honorable concejal Chiribi. Bueno, ahora en cuanto al artículo 88, me decían que asesoría presupuestal al Consejo. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación asesorarán al Consejo en el estudio de presupuesto, de proyecto de presupuesto, por tanto asistirá a la Comisión de Presupuesto con el objeto de suministrar los datos e informaciones, así como orientar la formulación de los proyectos y de reformas que se propongan, para coordinar las labores de la administración y la corporación administrativa sobre la materia. Pues en ella es, como todos los proyectos, es prestar el acompañamiento, estar acá tanto en las comisiones como en la plenaria para poder aclarar las dudas que se tengan cuando se esté proyectando el presupuesto. Adicional, pues esa asesoría trata también de que, digamos, si se quiere, se pretende buscar que se hayan algunos cambios en cuanto a valores que cumplan con la ley 617. O sea, darle como la normatividad y el asesoramiento al Consejo en cuanto a todo lo que tenga con materia presupuestal. En cuanto al artículo 123, sí, es necesario retirarlo, toda vez que 123 es necesario retirarlo toda vez que toda incorporación al presupuesto debe ser llevado a proyecto de acuerdo y aprobado por la corporación, que ese es el único instrumento, es la única entidad que tiene la facultad para hacer aprobación de adiciones, excepto cuando sea un convenio interadministrativo, cuando sean recursos de destinación específica o recursos en situación de fondos, pero la misma norma nombra cuáles son las que se pueden adicionar sin que se lleve a proyecto de acuerdo, a no ser que el Consejo esté sesionando. En cuanto al CONFIS, si hay un error ahí, no está conformado por el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es invitado, pero está conformado solo por el alcalde, el secretario de Planeación y el secretario de Hacienda. Las funciones sí son las que se encuentran allí descritas. No recuerdo cuáles otros. En cuanto a fondos especiales, de acuerdo a la norma presupuestal, los únicos fondos es el Fondo Local de Salud, que viene con digamos, con una especificación de ser creados. Los demás fondos que ustedes manifestaban en la sesión anterior son fondos creados para, por ejemplo, el FOES, que es el Fondo de Educación Superior, es un fondo creado para dar incentivos, pero presupuestalmente se tiene una meta que cumple con este fondo.
no existe ningún otro fondo en cuanto al presupuesto, y el Fondo Local de Salud se identifica en el presupuesto y esto lo solicita la Superintendencia de Salud como tal. No recuerdo qué otros. Ese se encuentra ahí en el presupuesto, en el proyecto. Alianzas públicas. Ay, Dios. Ya les digo en qué artículo. Se encuentran en el artículo 34. Terminando vigencias futuras, habla de asociación público-privadas. Y están de acuerdo a la ley 1508 del 2012 en el artículo 26. Gracias, señora secretaria de Hacienda. Respecto a las preguntas, por ejemplo, las que yo hice ya quedaron resueltas, que hay que hacer unas proposiciones de modificación, que nos toca hacerlas. Y sobre la pregunta que hacía el honorable concejal Juan Gabriel, no sé si fue resuelta su pregunta o si no, para reiterársela nuevamente a la secretaria de Hacienda, lo mismo al honorable concejal John Molina, si sus preguntas fueron resueltas o si no, para reiterarlas. Entonces, honorables concejales. Concejal Juan Gabriel. Gracias, presidente. Preguntaba ella sobre el decreto 111 de 1996, si el alcalde puede adicionar por sí mismo el presupuesto. Pues tenía esa duda ahí cuando se nos hizo la resolución. Bueno, de acuerdo al decreto 111 de 1996 y al estatuto orgánico de presupuesto del proyecto que estamos presentando en este momento, el alcalde tiene la facultad para adicionar únicamente convenios interadministrativos y recursos que vengan con destinación específica o sin situación de fondos. Únicamente cuando el consejo no esté sesionando. Cuando el consejo esté sesionando, así tenga la facultad, debe pasar el proyecto de acuerdo. Si es a esa adición que usted se refiere, si se refiere es a incorporar el presupuesto, únicamente cuando no es aprobado el consejo el presupuesto antes del 30 de noviembre de la vigencia, o simplemente fue votado negativo, se aprueba el proyecto de acuerdo que haya presentado el alcalde con las modificaciones que lleve hasta ese momento, y lo hará por decreto. Sí, señor. Correcto, honorables concejales. ¿Alguien más de los concejales? Concejal David tiene el uso de la palabra. Sí, presidente. Simplemente es una moción de procedimiento y es que estamos discutiendo aspectos del articulado y eso debería ser después de votar la proposición, presidente. ¿Por qué? Porque entonces la secretaria manifestó unas cosas sobre si tocaba modificar algunos artículos, pero entonces para eso estaba, digamos que me confundió porque no sé si ella trae la propuesta de cómo queda el articulado escrito, pero insisto que eso debería quedar es en el momento de la discusión del articulado, antes de la votación de la proposición, es como para plantear temas sobre el proyecto en general y sobre la ponencia.
yo manifesté el tema de los artículos que empecé exponiendo, fue porque les estaba diciendo que eso estaba ya dentro de la ponencia, dentro del texto que se presentó en la ponencia, pero al momento de hacer los cuadros de comparación no puse eso, omití eso. Entonces, esa presentación de los artículos hacía parte de la ponencia, presidente. Honorable concejal, aquí se abrió la discusión de la ponencia y de la ponencia que usted presentó. Acá están haciendo preguntas los concejales sobre el proyecto de acuerdo. Aquí estamos escuchando a nuestra secretaria para que dé respuestas. Nosotros no hemos puesto ninguna proposición en el momento. Como yo le solicité a usted, hay 7 que deben ser vinculadas porque usted las vinculó en su ponencia. Entonces, para que esas vengan concertadas, en el momento estamos haciendo la pregunta porque hay que elaborar las proposiciones y presentarlas y leerlas, una a una. Entonces ya nos dijo la secretaria que en un artículo aceptan el cambio de la pregunta que yo le hice, que ya estaba evaluando si era posible o no. También el artículo 123 que hay que retirarlo. Eso sí lo vamos a hacer ahorita cuando se someta el articulado, pero por el momento estamos pues preguntando las inquietudes que tiene cada uno de los concejales para que sean resueltas y asimismo mirar qué decisión se va tomando. Yo tenía una última pregunta. En el tema del proyecto de acuerdo, pues se ha mirado sobre las facultades, llamémoslo así, que se le dan al alcalde para apropiar recursos. Se veía en un artículo, no sé si de pronto que su merced vea más artículos donde se pueden incluir los recursos por medio de que el alcalde lo haga, que otros artículos para tocarlos a fondo en este momento. ¿Cuáles serían? Si lo tiene a bien. Estamos en el artículo 123, que ya lo van a retirar según lo que nos expone. Lo que preguntaba el honorable concejal Juan Gabriel, el artículo 111. No sé si en otro artículo se nos haya pasado y no lo hayamos revisado, para que no vaya a quedar para plenaria, sino que quede de una vez de pronto resuelto en comisión. Concejal, no. Nosotros ya revisamos todo el proyecto de acuerdo junto con el concejal David y con el grupo de Secretaría de Hacienda y solo encontramos ese artículo que pues que no nos quedó en debida forma. Secretaria, ¿sigue la discusión de la ponencia? ¿Algún concejal tiene algo más que agregar? Yo le pediría al honorable concejal David, debido a que las 7 solicitudes están acá, si su merced les da lectura una a una, las sometemos a votación. ¿Cómo sería cómo quedarían en el cambio, en qué artículo están, para hacer claridad, y sometemos a votación la ponencia, la proposición con la que termina la ponencia, para que ya pase con esos 7 cambios que su merced solicitó y que hablan acá en la ponencia? Tiene el uso de la palabra, concejal. Presidente, nuevamente, no sé si esto haga más enredada la discusión o no, pero le manifestaba cuando empecé la presentación que no eran 7 cambios, sino 4, eran 11 cambios. Sí, presidente, pero es que por eso le estoy diciendo y le estoy explicando. Pero no se ponga bravo, presidente, que es que igual todo está quedando claro qué es lo que está pasando con el documento, el texto quedó radicado. Si de pronto a usted se enreda, pues los discutimos por separado y no hay ningún... Honorable concejal, no es que me enrede, perdone, le digo señor hablando, concejal. Presidente? Concejal, yo le dije el día de Usted ayer. me otorgó el uso de la palabra, presidente, no me interrumpa porque yo honorable tengo el uso de la concejal, palabra. mire, yo le dije ayer, ¿tiene usted concertadas estas usted las relacionó como si las hubiera tenido concertadas, si no las tenía concertadas? Le dije, hay que hacerle claridad. Y es que aquí no es que votar 11, que votar 13, aquí dicen 7 por escrito. Yo le estoy diciendo, sometamos las 7, después de que estén claras, las votamos. Su merced hoy dijo, tengo 3 o 4 más, posteriormente la podemos hacer en el articulado si su merced quiere. Pero es que usted presenta una ponencia, y se la voy a leer, honorable concejal, donde dice, con los cambios sugeridos. ¿Cómo vamos a votar una ponencia si no están todavía los cambios y no ha habido claridad con la administración si los acepta
o no los acepta. Su merced lo sugiere en la ponencia, sí señor, pero es que acá dice como si ya vinieran concertados y no han sido concertados. Entonces yo tan solo le estoy solicitando, concejal, que le dé lectura cuáles son los cambios, los sometemos y los votamos y votamos la proposición que quedaría completa. Y si su merced tiene 4 cambios adicionales que los trajo hoy, los sugiere ahorita en el articulado y lo cambiamos. O lo sometemos una a una, o como usted desee, si en bloque o una a una. Entonces yo lo invito, honorable concejal, que le dé lectura a las 7 proposiciones o los 7 cambios que sugirió para que queden en claridad y queden en el acta y en el audio. Es tan amable, concejal, gracias. Presidente, mire. La función del ponente, usted habla de una concertación de los cambios y eso no es así, lo hemos discutido varias veces. El Consejo tiene facultad para modificar los acuerdos y presentarlos como sea, salvo los casos que están establecidos por la ley, que tienen que tener la aprobación exclusiva del alcalde, plan de desarrollo y proyecto de presupuesto en lo que tiene que ver con números y también en el tema de rentas. Esos tienen que tener el respaldo de la administración. El resto de los cambios, pues si ellos los avalan y están de acuerdo, simplemente es un tema del trámite que va a influenciar la voluntad de los concejales de votar o no. Porque es que cuando usted dice que todo tiene que estar concertado con la administración, lo que hace es vaciar las funciones del consejo. Eso por una parte. La otra, presidente, si yo tengo el uso de la palabra porque usted me lo otorgó, le pido el favor, con todo respeto, así como se hace en otras instancias de esta corporación, que no me interrumpa el uso de la palabra. Usted puede ser el presidente, pero no me interrumpa el uso de la palabra o manifiésteme que me va a suspender el uso de la palabra. Siguiente, ya entrando en materia de lo que usted me está solicitando. Yo manifesté que había cometido un error, una omisión, porque hay una diferencia entre el texto que fue radicado como texto de primer debate y los cambios que se presentaron dentro de la ponencia. Sin embargo, hagamos claridad para la comisión. Hay un texto que es el texto que se llama, buenas tardes, texto que se llama texto radicado por la administración municipal. Hay otro texto que es el texto que yo radiqué junto con mi informe de ponencia, que no es el texto, no es el de los cuadritos comparativos donde simplemente se está mostrando qué se radicó y qué se modificó. Es un texto adicional que es el texto que está en discusión junto con el texto de la ponencia. Yo ayer expliqué 7 cambios que fueron los que usted contabilizó y le estoy diciendo, el texto de primer debate tiene 4 cambios adicionales a los 7 que yo expuse ayer. Y entonces estoy enviando un texto, lo tengo acá, lo voy a enviar para que quede en esta sesión, con la totalidad de las modificaciones que yo incluí dentro del texto que se llama texto de primer debate. Ahora, ¿cuáles son esas modificaciones? Ahora sí se las expongo, pero las voy a exponer, pero no, lo que yo creo es que la administración le manifiesta a los concejales si está de acuerdo o no con los cambios y los concejales votarán esos cambios de acuerdo a la opinión que la administración manifieste, pero no es que la administración avale o no avale el cambio, que son 2 cosas distintas. Es que, honorable concejal, si ayer ni siquiera la Secretaría de Hacienda conocía cuáles eran los 7 cambios que estaba haciendo. Si ella conoce y dice, sí, tengo conocimiento, por ejemplo, en el tema del título, sí sé que el título está así, sí sé que se va a modificar o se va a cambiar o se va a suprimir o se le va a agregar un parágrafo, tengo conocimiento, y ella dice, sí, tengo conocimiento, lo podemos someter, pero si ella ni siquiera tenía conocimiento de los cambios que íbamos a hacer. Entonces, por eso yo le pido un orden y procedimiento, como usted le dice, sencillo.
Si la administración sabe que el primer cambio es modificar el texto, tiene conocimiento, esa sería la primera. La segunda, en el capítulo segundo, artículo tercero, su merced lo hace claridad a la comunidad y al consejo cuál es y lo sometemos. Porque es que someter unos cambios sin saber ni cuáles son, ni siquiera la administración los conoce. A eso es que yo me refiero. Pero Entonces, presidente, si su merced le estoy diciendo, si podemos avanzar, empecemos con esos 7, los sometemos. Su merced dice tiene 4 o 5 más, entonces los sometemos de una vez completos, si los tiene ahí, y les hace claridad. Y que la alcaldía también y la administración pues nos diga si tiene la claridad suficiente de los temas que usted está sugiriendo y de los que quedaron en la administración, si le toca hacerlos por proposición, ahorita cuando se somete al articulado, de las preguntas que se hicieron el día de ayer. bueno, presidente, mire. Entonces, para claridad, son 11 cambios que están con la ponencia. Es decir, presidente, cuando usted someta la proposición de la ponencia a votación, se aprobarán con los 11 cambios, salvo que algún concejal o la administración diga yo con este cambio no estoy de acuerdo, sometemos ese cambio por separado y ese cambio entrará si es aprobado o no por la comisión. ¿Listo? Eso por una parte. La segunda vez que voy a exponer todos los cambios, voy a exponer 11 cambios. Se cambió el título del proyecto de acuerdo. Decía, por medio del cual se deroga el acuerdo 010 del 11 de julio de 2010 y expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá. El nuevo título es, por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Boyacá. Se introdujo inmediatamente después del articulado, del inicio de la parte de la cuerda, había un apartado por fuera del articulado que decía: adóptese como estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y de sus entidades descentralizadas el contenido de las siguientes disposiciones. Eso no puede quedar volando dentro del texto, tiene que introducirse como un artículo nuevo. Entonces, ese es otro segundo cambio como artículo nuevo. Y ahí se correría el articulado, pero esa es una tarea que yo tendría que hacer después como ponente con el texto que va para segundo debate, para que no nos confundamos. Bueno, ya miramos cómo solucionamos el tema para que no haya confusiones, presidente. Luego está el artículo tercero, que son los objetivos del sistema presupuestal. Yo ayer en la presentación dije que eran los principios y no, el artículo tercero son los objetivos del sistema presupuestal y se le añadieron 2 literales. Dice que un objetivo del sistema presupuestal es la utilización eficiente de los recursos públicos y posibilitar el seguimiento a la inversión en el marco del plan de desarrollo. En el artículo 4 irían 3 cambios. En el artículo 4, la modificación consiste, primero, ese artículo es sobre los componentes del sistema de presupuestación municipal, se llama el artículo. Entonces son componentes el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general del municipio. La modificación consiste en aclarar que el plan financiero hace parte del marco fiscal de mediano plazo y adicionalmente se le está añadiendo un parágrafo en el que se dice que la modificación de cualquiera de los componentes del sistema presupuestario debe dar lugar a la modificación de los demás componentes. Si se modifica el presupuesto, tiene que modificarse el marco fiscal de mediano plazo y el plan operativo anual de inversiones o viceversa. Si hay alguna situación que obligue a la modificación del marco fiscal de mediano plazo por una variación macroeconómica que haga modificar el plan financiero, pues tendrá que darse lugar a la modificación del marco fiscal
el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general. El artículo quinto, para la quinta, iríamos creo que la quinta modificación, se le introdujo también una aclaración. Ese artículo es sobre el marco fiscal de mediano plazo. La aclaración consiste en señalar que el marco fiscal de mediano plazo es un instrumento de planificación financiera, de planeación financiera, con una perspectiva de 10 años. Esa es la primera aclaración. La segunda es que dice, con el cual se busca garantizar la financiación del plan de desarrollo municipal, realizar seguimiento a la gestión fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas municipales, y le añado lo siguiente, mediante el establecimiento de políticas fiscales y financieras. Se añade un inciso que dice: el marco fiscal debe observar aspectos fundamentales del financiamiento territorial como el esfuerzo fiscal, la racionalización del gasto de funcionamiento, el cumplimiento de los límites de gastos previstos en la ley, así como la capacidad de endeudamiento y el balance primario. Eso es sobre todo descriptivo, y yo creo que lo que hace es orientarnos a nosotros y a la administración municipal en el momento de la construcción del marco fiscal de mediano plazo, de que sea un documento completo que tiene y ve esos mecanismos, esos aspectos. La sexta modificación es la del artículo 17, al que solamente se le eliminó la palabra empresas industriales y comerciales o asimiladas del municipio. Esa es una sugerencia, presidente, que yo creo tendremos que en el texto de segundo debate hacer una revisión nueva para eliminar si la administración municipal está de acuerdo. Mi postura como ponente es que toda mención a empresas industriales, entidades descentralizadas, sociedades mixtas debería desaparecer de este estatuto orgánico del presupuesto porque no lo tenemos. Entonces, la sexta modificación creo que hoy es en el artículo 17 sobre esa eliminación. De hecho, bueno, la séptima de las de ayer eran sexto, seis. Dios mío. Aquí hay otra modificación, esa la presenté, no estoy seguro, presidente, de pronto usted me auxilia con su memoria, o el concejal John. No, en el artículo, entre el artículo 108 y 109, en el capítulo sobre la ejecución del presupuesto, se introduce simplemente una aclaración de tipo descriptivo. En la exposición ayer les decía que son documentos obligatorios para la ejecución del presupuesto: el certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal. Entonces se introduce un artículo nuevo, se propone la introducción de un artículo nuevo aclarando que esos documentos son de carácter obligatorio al momento de ejecutar el presupuesto. La administración lo hace siempre, pero pues yo considero que no está de más incluir esa obligación entre el artículo 108 y 109. No, pero es que el 110 es una descripción. Después de eso hay una descripción de qué es el registro presupuestal, y en el 109
Perdón, presidente, es que la secretaria me está diciendo que lo que yo estoy diciendo está en el artículo 110 y en el 109. Lo que se está proponiendo en el artículo 9, en el artículo nuevo, es que se establezca que esos dos documentos, los que están en el artículo 109 y 110, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, son de carácter obligatorio. Entonces dice el artículo: documentos obligatorios en la ejecución presupuestal son documentos cuya expedición es de obligatorio cumplimiento para la ejecución del presupuesto, la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. Su propósito es el de verificar el avance ordenado de la ejecución del presupuesto. La expedición de estos documentos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Presupuesto por solicitud del jefe de presupuesto de cada órgano o del responsable de la ejecución de cada meta del plan de desarrollo. Simplemente un ajuste en ese sentido, y yo no sé si la secretaria tenga ya anotado cuáles son los que los que quieren manifestar su visto bueno o no. Los 3 artículos que les leí al principio, nuevos, estarían incluidos en el capítulo sobre modificaciones al presupuesto como artículos nuevos después del artículo 118. Sí, 3 nuevos, que fueron los que leí cuando empecé a hablar hoy. Eran 3. El primero era la definición de la modificación del presupuesto, el segundo era la autorización para el trámite de modificaciones y el tercero era sobre las adiciones presupuestales, que definía, la primera parte definía que era la adición del presupuesto, y el parágrafo definía la obligación de la Secretaría de Hacienda de emitir el certificado de disponibilidad de los recursos que se vayan a trasladar. Serían 4 con el de 108. Entonces ahí irían, ya vamos 7, 8, 11. Y el último cambio, presidente, los últimos 2 cambios que los leí ayer, que son los del artículo 164, los de la vigencia y las derogatorias, que eran un solo artículo y se pasaron en 2 artículos. Esos son los cambios que trae la ponencia y que están en el texto radicados como texto de primer debate, presidente. Gracias, honorable concejal ponente. Por eso le decía que no hay como hacerle claridad antes de someter la votación, porque aquí atentamente pues todos hemos venido tomando notas, y en el momento en que llegue el nuevo texto pues tiene que venir incluido esos 13 cambios y con sus nuevos articulados. Se abre la discusión, honorables concejales, de la proposición presentada por el honorable concejal David, con los 13 cambios que ustedes acaban de escuchar, haciéndole claridad a los honorables concejales que hay otros cambios que nacen de las preguntas que se le hizo a la administración el día de ayer, que ella dijo que sí los habían revisado y sí podemos hacerlos. Ahorita los vamos a hacer por proposición separada cuando sometamos el articulado. Por el momento estamos en la proposición. Hay claridad, honorables concejales de la comisión y honorables concejales que nos acompañan en este momento. Por la administración también municipal, hay claridad de los 13 solicitudes que hizo el concejal en el momento de presentar la ponencia. Al no haber intervenciones, se cierra la proposición con la que termina la ponencia y se somete a votación con los 13 cargos solicitados. Quiero hacerle claridad también a los honorables concejales que está en discusión el tema de la ponencia con el texto y no hubo más preguntas respecto a este proyecto de acuerdo. Cerrado, señora secretaria, la administración tampoco se pronunció. Eso quiere decir que está de acuerdo con los cambios, o por lo menos los conoce y los acepta. Señora secretaria, por favor, leemos la proposición con la que termina la ponencia y llamamos a lista para la votación.
Proposición. Por las anteriores consideraciones solicito a la honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda aprobar con modificaciones el proyecto de acuerdo 007 de 2025, por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones. Atentamente, Germán David Chiribi González, concejal ponente. Señora secretaria, llamamos a lista para la votación. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. El partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi vota positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos. Aprobada la proposición con la que termina la ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo 007-2025. Aprobada la ponencia, honorables concejales. Yo les voy a solicitar, honorables concejales, que declaremos un receso, si usted lo tiene a bien, de 5 minutos, para que presenten las proposiciones para alguna modificación del articulado. Ya escuchamos a la administración que con las preguntas que hicimos van a retirar el artículo 123. También hay otra del artículo que yo le decía de votado, que ya no va a quedar votado, aprobado, sino va a quedar de otra forma. Entonces, para que por favor podamos redactar las proposiciones, darle lectura e ir sometiendo articulado, título, consideraciones y encabezamiento del proyecto. Es tan amable, concejal David, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues yo le solicitaría, presidente, es que más que antes del receso, que se socialicen parte de esas proposiciones, porque ahorita no fue del todo claro el tema. Entonces, con la secretaria, si la administración tiene las proposiciones para presentarnos cómo va a quedar el nuevo texto, y yo también quiero presentar 2 modificaciones adicionales para que ustedes lo tengan claro en la comisión. Correcto, honorable concejal. Entonces, si quiere, iniciamos. Yo hice unas solicitudes ayer, entonces necesito, y se las puedo explicar en este momento, para que ustedes también, las que tengan a la mano, para que las puedan explicar sobre las proposiciones que se van a presentar. El día de ayer yo preguntaba en el artículo 86, donde dice que trámite del proyecto en el Consejo. La aprobación del proyecto de acuerdo de presupuesto general del municipio se hará en 2 debates que se realizarán en distintos días. Primero, en comisión de presupuesto, y con un intervalo de 3 días deberá pasarse a plenaria. Y ahí viene lo que yo le solicitaba a la administración que se revisara. Deberá ser aprobado en el segundo debate antes de medianoche del último día del periodo de sesiones ordinarias. Ahí es donde la administración leyó, revisó, y en lugar de deberá ser aprobado, se deberá someter a consideración en segundo debate antes de la medianoche. Esa sería una de las solicitudes que yo le hice a la administración municipal, y eso es lo que ella nos esboza, y entonces por eso hay que mirar cómo va a quedar esta proposición. La otra es del artículo 123 que nos explicaba la secretaria, y le voy a dar la palabra del uso a la secretaria para que nos aclare ese tema del desahorro de recursos en el FOMPEP. Por favor, si es tan amable. Bueno, el artículo 123 del proyecto de acuerdo decía desahorro de recursos del FOMPET. En concordancia con el normado en el artículo 6 de la ley 549/99 y las normas que modifiquen o complementen para dar trámite presupuestal al desahorro de los recursos del municipio del FOMPET, facúltese al alcalde para incorporar tales recursos al presupuesto de rentas y recursos de capital, así como al presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones por decreto, a los fines que corresponde el acuerdo con las leyes que regulan la destinación de cada uno de estos recursos. Una vez el Ejecutivo incorpore los recursos, deberá informar al Consejo Municipal dentro de los 10 días siguientes. En todo caso, si el pasivo deja de ser
de estar adecuadamente cubierto, deberán destinarse los recursos nuevamente a la financiación de la cuenta del municipio Fondo Nacional de Pensiones de las entidades públicas y territoriales. Si bien es cierto, el artículo 6 de la ley 549 del 99 nos habla del desahorro del FOMPET, también el decreto 111 y la ley 1551 nos dice que el único facultado para autorizar incorporación de recursos al presupuesto es el Consejo. Entonces ahí digamos que sí se debe de retirar, toda vez que el alcalde por decreto actualmente no puede realizar incorporaciones de este tipo. Correcto. Otra pregunta que también el día de ayer le preguntaba si había claridad en el artículo 154, donde dice 4 bienios, si eso sí estaba correcto o que nos explique ahí ese tema, por favor. O fue un error de digitación o así debe quedar. El artículo 154 dice: remisión a las normas superiores de materia presupuestal del Sistema General de Regalías. En materia presupuestal del Sistema General de Regalías, en lo que no esté contemplado en el presente estatuto orgánico de presupuesto municipal, se aplicarán las normas de carácter superior para efecto que expedirán o modifiquen y que tengan aplicación. ¿Sí es eso? Presidente, es el 150 es 150 y 151 Ah, perdón. de lo de Bueno. venios. Entonces, Eso me aclara vigencias ese tema. futuras excepcionales con recursos del Sistema General de Regalías. Al ser Sistema General de Regalías, estos recursos se manejan no por anualidades, sino por bienio, bueno, por 2 años, cada 2 años. Bien. Por ello es que se deja tal cual como aparece en la ley 2056 del 2020, toda vez que estas tienen como una normatividad diferente al resto del presupuesto y son manejadas directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Correcto, secretaria. Eso en lo que compete a las proposiciones que se irán a presentar por las preguntas que yo hice el día de ayer. Entonces les queda clara, honorable concejales, las 3 de las cuales se van a presentar, 2 no más porque la otra corresponde al texto. No sé, los honorables concejales. Concejal John. La secretaría expuso la del FOMPET, ¿no? Sí. La del 123. Sí, retirarlo. Concejal David tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, es que frente al artículo 123, yo tenía una propuesta que intentaba era mantener el artículo, no la revisé, pero yo creo que lo podemos tomar una decisión ahorita o reconsiderarlo en el segundo debate. En cualquier caso ya lo estamos salvando, y es que ese artículo, además de establecer que el alcalde tenía facultad para adicionar recursos directamente por decreto del FOMPET, no aclaraba en qué condiciones debía realizarse el retiro de esos recursos, o podía, más bien, no es que deba, sino pueda hacerse el retiro o el desahorro de los recursos que están en el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales. Entonces yo tenía una propuesta de modificación que estaba conforme a lo establecido en el artículo 6 de la ley 549 del 99 y que establecía que el retiro de esos recursos solamente puede hacerse cuando el total acumulado en la cuenta del FOMPET del municipio, en el Fondo Territorial de Pensiones, si es que lo tenemos, y en los patrimonios autónomos debe cubrir el 100% del pasivo pensional
de la entidad. Esa es la regla que establece el FOMPET para poder realizar el desahorro de esos recursos, y en ese caso, cuando ese pasivo esté cubierto y el valor sea mayor al 100% del pasivo pensional, entonces sí puede ocurrir el desahorro. Entonces la idea del artículo era aclarar eso, porque yo pensaba que es necesario que ese artículo se mantenga dentro del estatuto, o sea, una regla sobre el desahorro del FOMPET, y adicional un parágrafo donde decía, primero, que la adición de esos recursos del desahorro debían realizarse mediante acuerdo del Consejo Municipal por iniciativa del alcalde, y que el Consejo debe verificar, o sea que en el proyecto de acuerdo pues debe quedar claro que los requisitos del artículo 6 de la ley 549 del 99 se cumplen, y que por esa razón pueden incorporarse los recursos del desahorro FOMPET. Esa era mi propuesta, presidente. Sobre ese artículo hay una sobre el 122. No sé si usted me autoriza, presidente, para que la haga en este momento o ahorita después. Por eso, honorable concejal, usted mismo solicitó que explicáramos de qué quería decir cada una de las proposiciones. Entonces, por eso las estamos debatiendo antes de declarar un receso, hacerlas por escrito, pasarlas a secretaría, darle lectura e irlas votando. Entonces, si su merced la quiere explicar de una vez o ahorita cuando presente la proposición. Me parecería que de una vez con eso ahorita solo se les da lectura y se someten a consideración. La otra es sobre el artículo 122, que era la incorporación de recursos provenientes de convenios de cofinanciación, y de hecho ahí tengo una pregunta para hacerle a la secretaria de Hacienda. Es la incorporación, perdón, otra vez. El artículo 122 trata sobre la incorporación de recursos provenientes de convenios de cofinanciación con entidades departamentales del orden nacional y por cooperación internacional. Y faculta al alcalde, de acuerdo a lo que estableció el artículo 91 de la ley 136 del 94, modificado por el 23 de la 1551 del 2012, que el alcalde puede hacer esa incorporación por decreto. Entonces, la propuesta es redactar el artículo de la siguiente manera, porque en el artículo original, en el 122 que estamos discutiendo, se está transcribiendo lo que dice la ley. Entonces la propuesta es que quede así: la incorporación de recursos al tesoro municipal provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional se realizará mediante decreto del alcalde. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad, serán contratados y ejecutados en los términos previstos en el régimen, por el régimen presupuestal. Una vez estos recursos sean incorporados, el alcalde municipal deberá informar al Consejo Municipal dentro de los 10 días siguientes. Esa es la nueva propuesta. La pregunta con relación al 121 es que el 121 dice que los recursos provenientes de donaciones o asistencia internacional o cooperación de carácter no reembolsable se incorporan mediante acuerdo municipal a iniciativa del alcalde. Pero ahí yo pregunto si no hay una redundancia con lo que se está estableciendo en el artículo 122, o si la cooperación internacional que trata el artículo 122 es distinta a la donación internacional en términos presupuestales. Pero yo creo que ese artículo 121 sobra, y me parece también que si la ley faculta al alcalde, pues lo que nosotros deberíamos hacer es solicitar los decretos, porque siempre
esas adiciones establecen a dónde tiene que dirigirse el recurso. Entonces, esa es la proposición y la pregunta concreta, presidente. Correcto, señor presidente. Entonces le vamos a hacer el uso de la palabra a la secretaria para que se refiera al artículo 123, 122 y 121. Bueno. Bueno, en cuanto al artículo 121 y 122, el 121 habla de las donaciones internacionales y el 122 habla de la incorporación de cofinanciación. Son dos cosas diferentes. Las donaciones es que de manera internacional de otro país, bueno, nos llegue una máquina, cualquier cosa. La cofinanciación es que podemos firmar un convenio donde aunamos esfuerzos y nos envíen los recursos. Entonces son dos temas diferentes. Ahora, Tiene una interpelación por primera vez, honorable concejal. Sí, sino que entonces sí tendríamos, porque el artículo 121 dice los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, y el título es sobre las donaciones internacionales. Entonces sí es mejor que se aclare eso conceptualmente, sí. y por eso era la pregunta. Eso es todo, presidente. Pero concejal, es que concejal, es que la donación es un recurso de asistencia, o sea, es algo que yo le puedo dar al municipio. Yo soy país y le quiero dar al municipio algo de asistencia porque sufrió una catástrofe. Es una donación y es en asistencialismo. La cooperación, la cofinanciación es que los dos unimos esfuerzos y yo le doy 1.000 millones de pesos y usted ponga el 10%, o usted ponga el personal o ponga la maquinaria y que equivalga a tal cosa. Son dos, eso es cofinanciación. La otra es asistencialismo, que vieron al municipio con una catástrofe, Dios no quiera, entonces le dicen, yo le voy a dar, ya sea en recurso o en material, pero entonces de manera asistencial. Esas son las dos diferencias. Ahora, en cuanto al artículo 123 del desahorro de recursos del FOMPED, pues si es deseo de no retirar, no hay ningún inconveniente, no se puede retirar, pero pues ahí donde dice facúltese al alcalde para incorporar tales recursos, pues dejarlo que deberá ser presentado por proyecto de acuerdo al Consejo Municipal. El resto de norma que nombra el concejal David, pues es lo contenido en el artículo 6 de la 549. ¿Por qué les digo que pues les propongo que no le coloquemos todo? Porque en cualquier momento el ministerio puede llegar a cambiar esa norma, ¿no? Y igual en este momento este estatuto es el estatuto orgánico de presupuesto y si no cumpliéramos con el 100% no podríamos hacer desahorro y no podríamos hacer la adición. Entonces, sí es verdad, todo el artículo 6 habla del desahorro del FOMPED, que debemos tener ya cubierto el 100% del pasivo pensional para que nos lo autoricen. Sin embargo, pues nosotros lo dejamos resumido, que pues lo que esté normado en el artículo 6 de la 549. Pues ya sería decisión de ustedes si se retira o si se deja, pero con el cambio de que no faculte el alcalde, o si ustedes lo dejan con facultad para el alcalde, pues ya es decisión del Consejo Municipal. Correcto, señora secretaria. ¿Hay algún tema de alguna proposición que deseen presentar más? ¿Claridad? Concejal. Presidente, en este momento no, pero sí me gustaría es que quede abierto acá la posibilidad de discutir nuevos cambios, sobre todo formales, en segundo debate. Este es un proyecto de acuerdo complejo que si uno se pone a revisar artículo por artículo, pues va a encontrar cosas que pueden mejorar o cualquier situación o discutir. Entonces sí, en este momento pues por el tema del tiempo y todo, pues muy difícil presentarle, revisar todo y sobre todo es presentar las proposiciones, que no es un tema que salga tan rápido, pero sí que queda abierta la posibilidad de poder seguir reorganizando el texto, de presentar alguna proposición, añadir un parágrafo, alguna otra cosa,
simplemente lo digo, presidente, simplemente es porque no salga de acá que el texto ya quedó completo y que este es el mismo que va a terminar siendo aprobado en segundo debate. Por eso lo digo. Gracias, presidente. Claro que sí, concejal, así como nos dimos de cuenta que cuando presentó la ponencia eran 7 cambios y resultamos votando 13, debido a que se va debatiendo y se va viendo más cambios, más las proposiciones que van a hacer ahorita. Entonces, honorables concejales, vamos a someter el receso de 5 minutos para mirar las proposiciones que acabamos de esbozar, para que cada uno las haga en un texto y le podamos dar lectura y someterlas para continuar con la votación del articulado. Señora secretaria, llamamos a lista para la aprobación del receso de 5 minutos. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, aprobado un receso por 5 minutos con 3 votos positivos. Siendo las 5:54, se declara en receso el Consejo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. A continuación, sesión de comisión. A continuación, plenaria.
continuación, sesión de... Señora secretaria, transcurrido el receso, llamamos a lista nuevamente a las personas concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública. Concejal Germán David Chiribi González. Presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Omar González del Partido La U, presente nuevamente. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables concejales en el recinto después del receso. Gracias, señora secretaria. Después del receso, lo que estamos haciendo es presentando las proposiciones para la modificación del articulado. Señora secretaria, tengo aquí 2 proposiciones que se presentaron. Una modificando el artículo 86, el cual quedará de la siguiente forma. Trámite del proyecto en el Consejo. La aprobación del proyecto de acuerdo de presupuesto general del municipio se hará en 2 debates que se realizarán en distintos días. Primero en comisión de presupuesto y con un intervalo de 3 días deberá pasar a plenaria. Se someterá a consideración de la plenaria de la corporación para segundo debate, antes de la medianoche del último día del periodo de sesiones ordinarias, sin incluir prórroga. La comisión de presupuesto estudiará y dará en primer debate al proyecto de presupuesto general del municipio. El proyecto de acuerdo del presupuesto general del municipio se someterá a consideración de la plenaria de la corporación de entre los 3 días siguientes a su aprobación en comisión de presupuesto. Parágrafo. El proyecto de acuerdo que el alcalde presente como presupuesto complementario o de recursos adicionales tendrá prelación sobre cualquier otra iniciativa en los debates de la comisión. Sin embargo, el presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiese perfeccionado el proyecto de acuerdo referente a los recursos adicionales cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo de sesiones siguientes. En este caso, el alcalde deberá suspender las aprobaciones financiadas con el proyecto complementario hasta tanto el Consejo tome una decisión definitivamente sobre este proyecto. Así debe quedar el artículo 86 del proyecto de acuerdo. Esta es la proposición, la vamos a someter, abrimos la discusión de la proposición, de esta primera proposición. Continúa en discusión. Al no haber intervenciones se cierra, llamamos a lista para la votación de modificar ese artículo y de que quede tal como fue leído. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi vota sí, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, aprobado con 3 votos la primera proposición relacionada con la modificación del artículo 86. Aclarándole, señora secretaria, que esa proposición fue presentada por el honorable concejal Omar González para el tema de... La segunda proposición es presentada por el honorable concejal David Chiribi y el concejal Omar González sobre el artículo 123, que quedará de la siguiente forma. Desahorro de recursos en el FOMPEC. En concordancia con lo normado en el artículo 6 de la Ley 549 de 1999 y normas que la modifiquen o complementen para el trámite presupuestal del desarrollo de recursos del municipio en el FOMPEC, la adición de estos recursos se realizará por acuerdo municipal por iniciativa del alcalde, de acuerdo con las leyes que regulan la destinación de cada uno de estos recursos. En todo caso, si el pasivo deja de estar adecuadamente cubierto, deberán destinarse los recursos nuevamente a la financiación de la cuenta del municipio en el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades públicas territoriales. Así debe quedar el artículo 123. Se abre la discusión de esta proposición, honorables concejales.
Continúa en discusión. Al no haber participación de ninguno de los concejales, señora secretaria, llamamos a lista para la votación de cómo debe quedar el artículo 123, que debe ser de la forma que fue leída anteriormente. Honorable concejal Germán David Chiribi González. Mi voto es positivo. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos para la modificación del artículo 123 presentada por los honorables concejales David Chiribi y Omar Armando González. Correcto, señora secretaria. Ya aprobadas estas proposiciones que se presentaron para el articulado del proyecto, señora secretaria, ¿tiene más proposiciones que han sido radicadas para este proyecto de acuerdo? No, señor presidente. Correcto, señora secretaria. Entonces, según lo expuesto hoy por el ponente y lo aprobado, ya no son 164 artículos, sino 168. Los vamos a someter en bloque el articulado. Por eso, con las modificaciones que fueron aprobadas, las 13 en la ponencia presentada por el concejal David y las 2 que acabamos de hacer, serían 168 artículos, los vamos a someter en bloque. Señora secretaria, llamamos a lista para la votación. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo por el articulado del proyecto. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, con 3 votos positivos, aprobados los 168 artículos que comprenden el proyecto de acuerdo 007-2025 con sus modificaciones. Correcto, señora secretaria. Vamos a someter los considerandos del proyecto de acuerdo. Llamamos a lista, señora secretaria. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González La Gómez. bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobados los considerandos del proyecto de acuerdo 007-2025. Correcto, señora secretaria. Vamos a someter el encabezamiento del proyecto de acuerdo. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Presidente. 168. Voto sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Señora secretaria, la bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi vota sí. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobado el encabezamiento del proyecto de acuerdo 007-2025. Secretaria, continuamos con el título del proyecto. ¿Su merced lo tiene el nuevo título? El título por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Boyacá, Cundinamarca. Correcto, señora secretaria. Sometemos el título del proyecto. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos, aprobado el título del proyecto de acuerdo 007-2025. Correcto, aprobado el articulado, pero queremos ahorita hacerle una claridad. En el momento de contar los artículos, acá el ponente se acerca y no son 168 con los cambios, sino son 170, para hacerle claridad a los honorables concejales, a la administración, que no son 168, sino 170 artículos con los cambios aprobados en esta tarde-noche. Ahora sí, con esa claridad, someto, honorables concejales, que el proyecto de acuerdo siga su trámite para que llegue a plenaria con las aclaraciones y modificaciones presentadas. Señora secretaria, llamamos a lista para la votación.
Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. La bancada del partido de la U vota positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 votos positivos para que el proyecto de acuerdo 007 de 2025 continúe su trámite ante la plenaria de la corporación. Correcto, señora secretaria. Pedirle un favor al señor ponente que por favor los cambios para que queden claros en la presentación del proyecto para plenaria en segundo debate vengan subrayados los 13 cambios que se hicieron para que los concejales sepan cuáles fueron los cambios que se le hicieron a este proyecto de acuerdo y no tengan confusión. Gracias, señora secretaria. Continuamos con el orden del día sin desearle una buena noche a nuestra secretaria de Hacienda y a las personas que la vienen acompañando el día de hoy. Mil gracias por su compañía en el recinto. Continuamos con el orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia? No, señor presidente. Continuamos, siguiente punto. Quinto, proposiciones y varios. ¿Tenemos proposiciones o varios? No, señor. Más proyectos, algo que haya llegado aquí para la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública, señora secretaria. No, señor presidente. Ni felicitaciones ni nada. Bueno, entonces, honorables concejales, siguiente punto, señora secretaria. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Se abre la discusión del acta según el audio de la presente sesión. Sigue en debate el acta. Al no haber intervenciones, cerramos el debate del acta según el audio. Honorables concejales, ¿aprueban ustedes el acta de la presente sesión según el audio? Sí. Señor presidente, la comisión aprobada el acta de la fecha según audio con 3 votos positivos. Siguiente punto, señora secretaria. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, siendo las 6:25 de la tarde, se levanta la sesión de Comisión y Presupuesto de Hacienda Pública y se convoca para una nueva fecha cuando seamos convocados por algún tema o algún concejal tenga alguna solicitud frente a esta comisión. Gracias.